Breve pero intenso con Line Vareiro, una gran maestra en América Latina para muchas de nosotras. Line es abogada y politóloga, es de Paraguay, pero en realidad es latinoamericana porque ha incidido y ha enseñado prácticamente en toda América Latina. Diseñó además políticas de igualdad en Costa Rica, en Uruguay, en Paraguay. Nosotros no tenemos Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, pero estamos luchando para que se haga. Tenemos algunos municipales, uno de la ciudad y uno solo provincial, que es el de Santa Fe. Pero ya te llamaremos y te consultaremos si logramos hacer un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y de Trato. Además, fundó, conjunto con otras feministas, el Centro de Documentación y Estudios de la Coordinación de Mujeres de Paraguay y de Decidamos, que es una campaña por la expresión ciudadana. Ahí le dimos algunos libros porque decimos que el feminismo latinoamericano es tracción a sangre, ¿no? Vamos llevando los libros, traficándolos casi de un lado al otro. Y además, hasta diciembre del 2014 tuvo una experiencia muy importante como experta en la CEDAW, en el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres de Naciones Unidas. Y su producción es enorme en extensión y en profundidad, que es una rara conjunción. Trabajó con perspectiva de género en derechos humanos, pero también en democracia, ciudadanía, participación política, partidos políticos, elecciones. Está en una comisión por la transparencia de las elecciones. El trabajo de Line es enorme. Y la propuesta hoy es que tengamos una especie de conversatorio. Ella va a introducir algunos temas. Derechos humanos es el marco general de la charla, de este diálogo que vamos a tener, pero es la oportunidad. Ella vino para unas jornadas que comienzan mañana en la Justicia de la Ciudad, organizadas por el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Comienzan mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, con un panel en el Centro de Formación Judicial y se van a desarrollar en distintas sedes. Hoy es la apertura, la tardecita, en el Tribunal Superior de Justicia. Y en esas jornadas hay algunas expertas internacionales. La primera que vamos a escuchar es Line mañana. Así que también están invitadas, si quieren, invitades a ir también a estos paneles. Bueno, Line, bienvenida, y el tiempo que quieras, de acá hasta las 12, en que todos nos convertimos en calabaza, porque es un breve cielo. Muchas gracias. Me gusta la idea del conversatorio, que fue lo que me propuso Diana. Entonces yo voy a hacer una introducción que voy a intentar que no sea muy larga para que ustedes puedan intervenir y hacemos interactiva entonces. Les quiero contar, este panorama que yo voy a dar fue un trabajo que en realidad me pidió la CEPAL para hablar en las 3 subregiones sobre los derechos, la realización de los derechos de las mujeres. Y yo preparé para cada subregión de acuerdo a las observaciones y recomendaciones, a las últimas observaciones y recomendaciones del Comité CEDAW a los países de la región. Y vimos en cada subregión esto. Y hice un segundo trabajo, que fue tomar los artículos de la Convención y ver cuáles correspondían a las 3 autonomías que se estaban discutiendo: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía para la toma de decisiones, que se vinculan, sin duda alguna, con el empoderamiento planteado por el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la Agenda 2030. Entonces, fue de lo más interesante, porque si bien mi propósito era incorporar toda la convención a los objetivos, hay algunos que no se dejan clasificar de esa manera. Por supuesto, el 1 juega contra todo. El artículo 1, que es la definición de discriminación, o el artículo 5, que es el de los estereotipos y cambios de roles. Entonces, bueno, estos están jugando en toda la cancha, en todo el campo están jugando, es decir, con las 3 autonomías en realidad. Porque son algunos artículos que sustentan el conjunto del trabajo del comité. El comité, cualquier cosa que quieran saber al respecto sobre los procedimientos, que tiene 3, saben ustedes, el diálogo. Esto es producto del diálogo con los 189 estados que forman parte de la convención. Es casi universal.
más universal es la Convención de Derechos del Niño, que la verdad es que le falta solo a Estados Unidos para hacer por primera vez un tratado de derechos humanos ratificado por todos los países del mundo. Pero nosotros también, el Comité CEDAW tiene la mayor cantidad, la convención tiene la mayor cantidad de reservas. Algunos países reservaron, yo presencié una cosa que hoy no se admite más, pero al principio se admitía. Por ejemplo, Oman tiene reserva en artículo 1, en discriminación. Entonces, claro, ¿cómo haces valer la convención? Eso es inadmisible. Hoy en día no se admite, por supuesto, el 1, no se admite con el 2, que es fundamental, que se considera que es el corazón de la convención verdaderamente. Bueno, y entonces la CEPAL, que estaba haciendo la estrategia de Montevideo, que fue la que se aprobó en la conferencia, en la 13 conferencia de la mujer regional, estaba seguro ya que quería un enfoque de derechos. Y esto es un cambio importante, porque no se trabajó así para Beijing. En realidad en Beijing usábamos el derecho, pero no era una cosa que todo tuviera un enfoque de derechos. Acá ya era claro, la estrategia, que es el cómo hacer, tiene que tener un enfoque de derechos. Y esto fue importantísimo y para mí fue un lujo, porque lo que me pidieron era hacer verbalmente nomás en cada subregión y ir hablando allí con la gente encargada, principalmente con los organismos del Estado, pero también con participación de sociedad civil en todos, menos en el Caribe de habla inglesa. Allí no era así. Bueno, y les voy a comenzar dándoles algunas conclusiones, ¿sí? Porque las conclusiones que nos van a dar el enfoque general. La primera cosa es que esto que les dije, que el enfoque es parte de esto y verdaderamente es parte de la estrategia. Hoy en día, que yo sufrí un shock hace poco tiempo, porque Marta Maurás, la embajadora chilena ante Naciones Unidas en Ginebra, me escribió y me habló de las sociedades post-derechos humanos, y yo casi me morí. Y Marta fue integrante del Comité de Derechos del Niño y sabe lo que dice, así que tenemos que atender mucho, porque hasta ahora era como una aspiración, aquello que no se realizaba, pero que tenía la máxima legitimidad. Y estos triunfos, estos avances tan grandes de antiderechos, no son gratuitos, y evidentemente hay una entrevista a Judith Butler que también me impresionó, porque dice que es la reacción de los que se sintieron oprimidos por los derechos humanos, que esa es en realidad el momento en el que estamos. Quizás no seamos todavía sociedades post derechos humanos, esta idea sin llegar, ustedes saben, a un sentido de que la universalidad, en el sentido de que yo estoy convencida, por ejemplo, que la discriminación a las personas trans tiene un contenido de no considerarles humanos. ¿Sí? No les llegan los derechos humanos, y no en igualdad, porque no son iguales en la cabeza de la gente, en ciertos estereotipos. Y esto es muy duro, cuando colectivos no tienen estatus de humanidad, ¿sí? Después de tantos años de lucha. Entonces, esta es una primera cosa. Una cuestión que quiero decir es que hay una diferencia muy importante entre el continente y el Caribe de habla hispana con el Caribe inglés, pero también holandés y francés, ¿no? Tenemos una virtud que es también un defecto. Conquistamos derechos, ganamos leyes, hablamos bonito y hacemos toda la pinta, toda la apariencia. Somos sociedades muy de apariencia. Eso no se refleja necesariamente con la realidad social, con el uso del derecho, con la disposición de instituciones para que se realicen los derechos, y tampoco necesariamente nuestra gente es sujeto de derechos que va a dar todas las peleas que las leyes le podrían permitir. Entonces, ¿qué le caracteriza al continente, más Cuba y República Dominicana?
una brecha enorme entre el derecho establecido y la realización del derecho. Entonces allí tenemos. En el Caribe inglés no. En el Caribe inglés no están consagrados, fuera de Trinidad y Tobago y creo que en Barbados, los principios de igualdad y no discriminación en sus constituciones. Y aún en las constituciones nuevas, me decía Lara, que es la representante adjunta de ONU Mujeres, que ella trabajó en el Caribe inglés, que cuando algunos cambios constitucionales se procuró mucho que se incorpore el principio de igualdad y no discriminación, que como diría Cecilia Medina, están en la base de cada derecho humano, en la base misma están estos, no se logró, ¿sí? Entonces, hay serios problemas de legislación básica y yo diría que fue aumentando las cuestiones con excepciones, Trinidad y Tobago, ellos tienen mejor participación política, Jamaica, pero a la par que tienen leyes de 1867, por ejemplo, perpetua para aborto, no para la mujer. Bueno, yo fui relatora de Jamaica y me acuerdo que creí que entendía mal el inglés, porque mi inglés no es muy bueno, y miraba y le dije a una amiga norteamericana, mira, ¿qué dice ahí? Life, me dice, life. Entonces, realmente, pero no para la mujer, sino para el médico y toda la gente que le ayudó a la mujer, ¿sí? Pero son leyes, y lo mismo mantienen la ley de sodomía, que es la homosexualidad masculina, no la femenina. Con esa no se meten, no se metieron y no hay forma de cambiar. Inclusive eran leyes del Commonwealth, eran leyes inglesas en el siglo XIX, pero pasaron y se quedaron en las excolonias de una forma tremenda. Entonces, este es uno de los puntos interesantes de nuestra región, porque tenemos este combo, somos GRULAC, estamos en todas las instancias internacionales juntos. Ahora, en América Latina hay un esfuerzo importante para eliminar discriminaciones y avanzar hacia la igualdad. Hay países en América Latina, de todas formas, que no ratificaron el protocolo facultativo de CEDAW. ¿Y qué es el protocolo? Yo sé que ustedes acá en la Argentina hicieron un movimiento formidable con Soledad García y García Muñoz. No da contenidos nuevos a derechos, pero aumenta el acceso a la justicia. Es decir, si agotaste los recursos internos, no como cuarta instancia, obviamente, pero se puede, si es que se transgredió el derecho de las personas y consagrado por consagrado. Eso es, ¿viste? Religión es esa cosa que viene porque el derecho está lleno de palabras religiosas. El derecho que ya está adoptado, que está en las decisiones. Ustedes saben, no se logró todavía en Chile, a pesar de que de los esfuerzos de la presidenta, no está, y está firmado por Chile y está firmado por El Salvador. Tampoco ratificó El Salvador y ni firmaron ni ratificaron Honduras y Nicaragua. Entonces, es una situación, porque ¿qué te permite? Y llevar el caso individual o pedir un procedimiento de investigación. Estos procedimientos de investigación son muy difíciles que se hagan porque no hay fondos para visitas in loco, más que para 2 investigaciones al año, y hay varias solicitudes siempre. Pero de todas formas, esto es cuando cuando son graves y reiteradas las violaciones a los derechos humanos, es que se hace un procedimiento de investigación, si no es un caso individual. Y tenemos un gran cumplimiento en la región de las recomendaciones del comité, porque así se llaman, no se llaman sentencias, sino se establece en un procedimiento de recomendaciones, hay una decisión del comité y se dice se violó tales artículos de la convención. Y esto es muy importante porque la verdad
es que yo no creí que Perú llegue a cumplir las recomendaciones del caso LC, que es una nena que fue abusada en el mercado donde su mamá tenía un puesto de trabajo por un hombre de 34 años, y ella se dio cuenta, creyó estar embarazada, con lo cual intentó suicidarse, se subió al techo de su casa. Yo vi su casa y es baja, no es más alta que esto, entonces ahí se rompió la columna en vez de morir. Y cuando le llevaron al hospital, cuando se dieron cuenta que estaba embarazada, no le operaron de la columna. Hasta 4 meses después, que expulsó el feto, obviamente porque no podía moverse, y quedó parapléjica. Entonces, en el comité me decían, es el caso más triste que hemos tenido. Y esto fue muy impresionante porque, a pesar que primero el Estado parte dijo, esto fue culpa de ella porque intentó suicidarse, no admitía nada, pero las recomendaciones eran, además de indemnización, que se garanticen sus derechos a la educación y la rehabilitación, y además medidas educativas para los servicios de salud. Porque en su código penal estaba previsto, pero no tenían protocolo. Por eso hicieron lo que se les antojó. Entonces, se hizo el protocolo, el Ministerio de Justicia intervino seriamente y con organizaciones feministas hicieron el protocolo, y finalmente se le indemnizó a ella, a su mamá, tiene un seguro médico de mejor nivel, una garantía de rehabilitación, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue un logro reciente. Me temo que esto se logró gracias solamente al trabajo muy fuerte de las organizaciones feministas y a personas del Poder Ejecutivo, principalmente 2 viceministros de Justicia, porque el Ministerio de la Mujer no tenía el poder para lograr esto, que el Ministerio de Salud pague una parte, que no sé qué, porque son arreglos así. Fue el compromiso personal de 2 viceministros hombres los que hicieron esto. Y en el caso de Brasil, en el caso Aline Pimentel, que fue por primera vez salió una decisión sobre muerte materna, de cualquier órgano de derechos humanos. Muerte materna no había sido objeto de trabajo, a pesar de la gravedad de la muerte materna. Entonces, y Brasil también cumplió, pero allí era otro caso porque desde el primer momento tuvieron la voluntad de cumplir una decisión muy compleja verdaderamente, porque en este caso no era solamente salud, sino educación también a la justicia, ¿sí? En derechos de las mujeres, obviamente, no para enseñarles ni medicina ni otro tipo de cuestiones. También es interesante decir que los países de la región han usado, pero relativamente poco, el protocolo facultativo. Han usado, y este es un problema, los casos que llegan, fue una lucha importante. Tenemos casos que pueden llevarse y no terminamos de llevar. Obviamente esto, porque uno puede elegir, miren, parece que confiamos más, y yo creo que con razón, en el sistema interamericano, pero el nivel, si es que, ¿qué se busca? Porque generalmente la reparación no llega a la víctima. La víctima es víctima, bueno, en el caso del EC finalmente después de 5 años llegó, pero alguna forma de reparación, pero no es el nudo principal, sino que sirve para los demás. Son las medidas de no repetición realmente las que más importan. Una cuestión muy importante es que hay un acceso muy restringido a la justicia en América Latina y el Caribe. Es decir, tenemos estas leyes y tenemos un acceso restringido. Y este acceso restringido no se debe solo a problemas de la institucionalidad, no se debe solo a jueces con estereotipos, aunque es muy serio el tema. También se debe a una débil subjetividad, a una débil identidad ciudadana de las mujeres,
para llevar los casos ante la justicia. Y bueno, justamente ahora vengo para esta reunión tan interesante que organiza el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y voy a hablar sobre las mujeres paraguayas trabajadoras domésticas en Buenos Aires, que justamente una de sus características es esa debilidad en el conocimiento y en el uso del derecho. Porque tenemos que mirar todas las caras para poder avanzar. Hay un tema que atraviesa el continente, pero de forma distinta. Y esta es una preocupación, y creo verdaderamente que es porque es la violencia hacia las mujeres. La violencia es un temón, pero al mirar los casos y al mirar toda la región y las recomendaciones del comité, a diferencia de ciertos temas que se pueden trabajar subregionalmente, acá habría que trabajar como por clústeres. O sea, México, el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, más Colombia y más probablemente la zona de la triple frontera, allí de Paraguay, Argentina y Brasil, hay una violencia social y política tremenda, de la delincuencia organizada también, etcétera. Entonces, acá es una situación muy distinta, aunque también haya una brutal cantidad de feminicidios en el Uruguay, ¿verdad? Uruguay tiene feminicidios, tiene violencia doméstica, tiene acoso callejero, pero no hay violencia social. Entonces, probablemente para que una política, una estrategia funcione, tiene que estar muy pensada, porque hay una diferencia enorme entre ir caminando por El Salvador, subirte a un ómnibus, irte al trabajo, que en Montevideo, obviamente, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Ahora, tenemos en esta región, en ese campo, una gran ventaja, que es la Convención de Belén do Pará. Tenemos cruzados los mecanismos de monitoreo. Y hace poco tiempo estuve en una reunión en donde justamente la delegada alterna del Uruguay, decía: ya no sabemos qué hacer en violencia porque no disminuye. Yo le dije, la verdad es que hace 38 años no entró a la convención, se da un artículo sobre violencia. Cuando se aprobó la convención, en el año 1979, ni un país del mundo, ninguno, ni Suecia pongo yo siempre porque es el país que tiene más derechos, digamos los escandinavos, ninguno aprobó, dijeron es un asunto privado. ¿Sí? Esto me dijo doña Aida González y corroboró Esther Vélez, las dos mujeres que viven aún, que fueron redactoras de la convención. Yo siempre digo que tenemos que hacerles un homenaje todavía a doña Aida y a Esthercita. Entonces, ellas corroboran que ellas intentaron poner un artículo de violencia, el comité de redacción, pero no fue aceptado por ningún país del mundo. Entonces, si tenemos solo 38 años de esto y tenemos 20 y pocos de Belén do Pará, que es la primera convención internacional, y ahí recién salen nuestras leyes, es poco el tiempo que tenemos para algo que es como la discriminación al servicio doméstico. Hay demasiada gente que se beneficia de la violencia. Es decir, hay un sistema que se sostiene, entre otras cosas, por una violencia muy grande. Entonces, creo que estamos en el camino inicial, a pesar de que ya tenemos una segunda generación de leyes contra la violencia, ¿sí? Entonces, esto es... Pero tenemos datos, pero no. Hay un esfuerzo de observatorios, hay un esfuerzo, pero no son todavía suficientes. No tenemos toda la desagregación que podríamos tener. Ahora, el campo, hay campos que uno puede decir está. Yo creo que el atentado contra Malala nos conmovió tanto porque pensábamos que el derecho a la educación estaba garantizado, ¿sí?
Entonces, como era, ahí tocó el derecho a la educación y por eso le metieron el tiro. Nos conmovió al mundo. Pero en América Latina, sin duda alguna, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son un campo de disputa fuerte, no totalmente reconocidos, y con el reconocimiento cada lugar tiene una verdadera guerra interna y hay mecanismos y hay discursos descalificatorios principalmente de esos derechos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, no solo de las mujeres. Algunas cosas están más aceptadas, lamentablemente no la educación. El sistema educativo, si bien se ponen, entran, salen, no terminan de llegar verdaderamente, y esto yo hablo aún en países que tienen, por ejemplo, libertad de aborto, pero mal sistema de provisión de anticonceptivos, como el caso de Cuba. Porque el comité mostró su preocupación profunda porque pedimos una desagregación por edad. Claro, cuando según el problema uno puede ser más fino buscando y encontramos mucho aborto en nenas de 12 años. Entonces dijimos, acá hay una falla en educación y en provisión de anticonceptivos. Y efectivamente 20% no está cubierto, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones son muy interesantes porque también el uso de la cuestión de CEDAW es impresionante. CEDAW no puede sesionar, el comité no puede sesionar en el Palais Wilson, que yo siempre le envidio a los que pueden allí porque es muy lindo, sino el Palais de Nación, porque la cantidad de ONGs que tiene el comité, las mujeres del mundo se van y hacen informes sombras. Entonces, lo útil de las recomendaciones y observaciones del comité es que tiene fuentes de la sociedad civil, internacional y nacional, y del COSO. Bueno, creo que todavía queda muchas cosas pendientes. El otro punto de gran avance es la igualdad en la toma de decisiones. Y donde andamos atrasadas verdaderamente es en la autonomía económica. Digo, el artículo 13 de la Convención es el menos desarrollado en la región, que tiene que ver con préstamos, que tiene que ver con financiamiento, que tiene que ver con esto. Inclusive no proveen las organizaciones de la sociedad civil información sobre esto, ¿no? Entonces, tenemos un tema grande en la autonomía económica. Y sin autonomía económica, la autonomía física es muy difícil, ¿sí? Y hay un vínculo allí grande, aunque parezca separado, mientras que mantengamos la brecha salarial, mientras que ahí tenemos que invertir más, mucho más pensamiento. Y donde estamos avanzando en América Latina de forma asombrosa es en la autonomía de la toma de decisiones. Digamos que en participación, en representación política. Países impensables ya están evaluando, y voy a terminar diciendo algo de la región. Para nosotros, si bien quienes no tenemos paridad damos la pelea por la norma paritaria para poder pasar, es en esta región donde se descubrió que una lista paritaria de esta cierre relámpago o cremallera o como se le quiera llamar no es suficiente, no se pasa del 40-42% en ningún caso. Y fue Bolivia el primer país que logra paridad por el cambio legislativo, el que inventa lo que llamamos en otros lados, menos en Bolivia, la paridad horizontal. Bolivia, ¿qué hace? Bolivia dice, no, los encabezamientos tienen que ser mitad y mitad. Mitad hombres, mitad mujeres. Igual del total de listas presentadas o del total de cargos unipersonales. Ellos usan unipersonal y yo les copio, porque la verdad es que hay una diferencia entre cargos unipersonales y el uninominal para órganos colegiados. Y esa diferenciación viene de Bolivia. Entonces,
Imagínense que hace 20 años no hubiéramos pensado estar aprendiendo tanto derecho e igualdad de Bolivia, un país que tenía indicadores verdaderamente pésimos, de los peores de la región. Entonces, en este campo hay un pensamiento que va más allá inclusive. Es la búsqueda de una democracia incluyente, que le llaman democracia paritaria. O sea, donde la paridad es solamente un paso para una democracia paritaria. Y esto también es una cosa muy creativa. Democracia paritaria fue un término inventado por las mujeres europeas en Atenas, se refería a la representación paritaria. Pero en América Latina se trabaja en este momento, en México hay muchas reuniones, en Bolivia discusiones sobre cómo hacemos para que nuestra participación marque una diferencia, no solo de presencia, sino también de forma de gobernar. Y esto sería una democracia que tome como elemento fundamental la inclusión igualitaria entre diferentes, porque diferentes son las sociedades. Bueno, ahí paro un rato y conversemos. Bueno, está abierto generosamente, está abierta entonces una instancia de diálogo. Si quieren conversar con Line, pueden intervenir. Lila, te noto inquieta. Te noto, ¿querías decir algo? No sé. Bueno, voy a pedir que alguien vaya alcanzando el... Este se lo dejamos aquí, ¿no? Hola. Primero Pila y después Patricia. Yo quería preguntarle lo siguiente. Nosotros tenemos siempre me escuchan la misma pregunta, pero es que no encuentro muchas respuestas. Tenemos un Código Civil nuevo desde hace 2 años que supuso para mí un adelanto muy grande, que en realidad adoptó la tesitura de neutro, o sea, e introdujo una serie de figuras nuevas, el divorcio incausado, la opción del régimen de separación de bienes. Nosotros somos pioneros desde Vélez Sarsfield en el régimen de gananciales, que es, digamos, e introdujo algunas figuras que yo considero un avance, pero tengo muy presente lo que usted dijo al comienzo, o sea, la brecha que hay entre lo que dice la ley y cómo hacer llegar. Y como yo considero que el derecho me importa más a veces como formador que puede hacer para la mayoría de las mujeres, porque siempre hablamos del derecho cuando vamos a tribunales y me parece muy importante, pero mi preocupación es cómo hacer llegar al común de la sociedad ese nuevo instrumento que nos da, por ejemplo, se eliminan los estereotipos en el código y se habla de una serie de medidas, por ejemplo, los cuidados personales indistintos, que para mí conjuntos, que significan un avance, pero que muchos lo leen como retrocesos. Se introdujo la pensión compensatoria en el divorcio, porque el divorcio es incausado. Se introdujo el tema de considerar el trabajo y de los cuidados personales en muchos rubros, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad frente a las cargas de la sociedad, se considera un aporte en la fijación de la cuota alimentaria para los niños. Todas medidas que yo siempre, soy abogada, como se puede haber dado cuenta, peleé porque las mujeres se independizaran cuando hay una situación de divorcio. O sea, nunca fui muy amiga de las cuotas alimentarias porque consideraba, digamos, que tenía que pelear por la autonomía de la mujer. O sea, y usted dijo hoy algo muy importante, lo del artículo 13 de la Convención en cuanto al tema económico, porque si no se consideraba, digamos, como seguíamos con figuras muy dependientes.
cómo hacer o qué experiencias hay, porque algunas de las instituciones que yo considero avances me doy cuenta que en muchos países que ya las tenían, como Ecuador, Perú, algunas colegas lo han planteado que terminaron siendo boomerangs en contra de la mujer. Y yo creo que es porque lo que nos falta es la perspectiva de género, no solo en el Poder Judicial, también en las abogadas, también en todas las personas que trabajamos como operadoras del derecho. A veces reclamamos que los jueces no aplicaban la convención y la CEDAW, pero tampoco nosotros la invocamos. O sea, esa es un poco mi preocupación, ¿no? Vamos a contar 2 o 3 intervenciones. Patricia. Hola, buenos días. Bueno, gracias por la visita, que siempre es un placer y un disparador de ideas. En realidad las preguntas son 2. La primera tiene que ver con las afectaciones, especialmente de las mujeres y otros grupos subalternizados en zonas de crimen organizado. Me quedé con esta idea de que hay que trabajar diferencialmente las situaciones de violencia en este tipo de zonas, el Triángulo del Norte y el caso de Colombia, pero que bueno, tiene una situación de desplazamiento forzado producto de conflictos. Entonces quisiera saber si se está trabajando en este sentido y cuáles son las herramientas acerca de la cuestión, y ampliar un poco más el tema de democracia paritaria en Bolivia, dado que como es un estado plurinacional, es como la primera experiencia de la que se da cuenta, dado que, por ejemplo, podía haber sido una situación en Sudáfrica y esto no sucedió a la salida del apartheid. Bueno, también agradecer la presencia de acá de la compañera especialista, Diana, por la invitación. Es muy interesante. Yo quisiera profundizar en un tema que vos señalabas recién, y el tema de esta transición que estamos viviendo en la aplicación de la Convención y de toda la nueva legislación con perspectiva de género, porque estamos viviendo como un embate muy fuerte del patriarcado, que se traduce en las muertes de cientos de mujeres, crímenes aberrantes, horrendos, y que nos despiertan permanentemente un estado de angustia y de movilización, ¿no?, permanente, que se ha agudizado en los últimos 2 años. Entonces, circula entre nuestras conversaciones a lo largo de estas semanas, o ya desde hace tiempo, esta idea que es preocupante o que es atemorizante por momentos, de que en cuanto mayor autonomía hemos alcanzado, vamos alcanzando, la respuesta del patriarcado es más dura y más cruel, y que eso se traduce. Entonces, me gustó esta idea de la transición que vos planteás desde una mirada más macro, para ver si la podemos profundizar un poco más, ¿no? Y preguntarte en lo muy puntual si hay algún país en tu evaluación que haya podido hacer alguna campaña sostenida en el tiempo de prevención y que haya podido medir los resultados, porque acá lo que tenemos son un montón de iniciativas aisladas en educación sexual, en campañas que no se miden, no, entonces hay un diálogo sordo entre quienes reclamamos y quienes hacen, o a veces hacemos también, porque no se miden. Entonces no hay posibilidad de saber si lo que se hace tiene algún efecto sobre la conciencia de nuestros chicos, de nuestras chicas. Son dos preguntas. Una última pregunta, si alguien quiere. Sí, Sandra. Bueno, desde mi lugar también agradecer la presencia, y me gustaría que amplíe el tema de la responsabilidad del Estado en relación a los feminicidios que están sucediendo, bueno, en la región y particularmente en Argentina, el tema de la reparación y
y de las medidas que se tendrían que tomar justamente para que no vuelva a suceder, porque eso es principalmente el objetivo, ¿no? Que no se vuelvan a suceder los casos de feminicidios cuando hay responsabilidad del Estado. Bueno, yo encuentro que hay algunas cosas que en realidad son temas que atraviesan a todas las preguntas. Voy a empezar con las obligaciones de los estados. Yo les recomiendo, porque realmente se considera en el comité que es la más importante, es la recomendación general número 28. La recomendación general del Comité CEDAW número 28, que trata específicamente obligaciones de los estados parte. Y ustedes saben que la Convención CEDAW fue muy importante porque justamente es una convención que claramente toma aquello que hacen los particulares. Si el Estado no hizo nada, o sea, al principio decir el Estado no sacaba leyes, después si el Estado no tenía los mecanismos, si el Estado no desarrolla la política pública, ¿sí? Pero los Estados también tienen recursos limitados, tengo que decir. Entonces es muy difícil que en situaciones de extrema violencia, como en Guatemala, por ejemplo, hay miles, o en México, después voy a dar algunos ejemplos, puedan tener una seguridad puesta por el Estado enfrente a sus casas, con orden de alejamiento. Verdaderamente tenemos de forma reiterada los casos de mujeres que denunciaron que tienen órdenes de protección, no solo por violencia doméstica, de pareja o de familiares o de lo que fuere, sino Berta Cáceres fue asesinada con medidas de protección. O sea, Luz Patricia Mejía, que fue presidenta de la Comisión Interamericana, decía, yo firmé esa orden. Y no hay posibilidades de que esa gente de esa talla, digamos, la gran defensora de la naturaleza, el Estado le pueda garantizar verdaderamente. Acá tenemos un nudo, porque tenemos un nudo, porque además, ¿cómo es el ciclo nuestro? ¿Qué tenemos? Sonia Montaño dijo una vez, lo que tenemos es la palabra. Nosotras tenemos la palabra. Ahora que tenemos un poquito más poder en el Estado, a lo mejor podemos desarrollar algunos dispositivos. Pero, ¿qué hacemos? Estudiamos, mostramos, hacemos evidente la discriminación, mostramos el problema, inventamos muchas veces una solución y no siempre nuestra solución, que aunque adopte, o sea, logramos desarrollar una propuesta, el Estado toma. Acuérdense la primera generación de leyes contra la violencia que no querían penalizar. Las mujeres decían, no hay que penalizar, ¿sí? Entonces, después viene la segunda, la revisión ahora de estas leyes integrales. Pero ¿cuál es la respuesta real que podemos dar? Pareciera ser que para el caso extremo, que es el de feminicidio, efectivamente las medidas de protección se convierten en medidas de prevención. Pero lo que tenemos también es un desarrollo asombroso por parte, efectivamente es el sistema patriarcal, pero tampoco yo quiero llevar todo a un sistema que se convierte en algo imposible de asir, ¿sí? Porque claro, es uno de los sistemas dominantes, pero a veces chocolate por la noticia cuando te dicen, bueno, el sistema educativo reproduce el poder social, y sí es cierto, pero ¿qué más podemos hacer? Y acá yo creo que se tiene que tomar muy en serio las medidas de prevención y tenemos que ir desarrollando. Acá lo que hacemos es el monitoreo, ahora tenemos los observatorios y mirando eso, pensando nuevas formas. No tenemos otra cosa, ¿sí? Porque las medidas de protección, la garantía de no acercarse, la verdad es que es mínimo lo que se hace. Yo sufrí un shock, les voy a contar con un caso que no es de la región, es un caso de España, el González Carreño contra España, que me pusieron como violencia doméstica, y cuando iba leyendo, yo iba cada vez más, porque no se tuvo en cuenta el interés superior del niño, en este caso de la niña,
que ella le quería ver a su papá, pero le parecía bien eso de verle con otra gente, con trabajadoras sociales y psicólogas, visitas vigiladas durante unos años. La mamá se había separado. La verdad es que se casó después de violencia en el noviazgo. Esa cosa así tan terrible, ¿no?, que se reproduce una y otra vez. Se separa y, bueno, hizo 37 denuncias ante la policía y los juzgados. Algunos dicen 42, pero nosotros tuvimos constatación de 37. Y un trabajador social o trabajadora no agregó que la visita tenía que ser vigilada, con lo cual la nenita se fue con el señor y le mató a ella y se suicidó. Entonces, ese caso a mí me conmovió muy profundamente. España es, al revés de los casos que les conté antes, se niega a cumplir la recomendación del comité, pero la verdad es que incumplió sus obligaciones. Incumplió. Ellos quieren decir simplemente que la falla es de ese trabajador y de ese juez, y no es así. Acuérdense que como agentes del Estado hay una responsabilidad del Estado. Esto tenemos muy claro quienes pasamos por las dictaduras y demás, y quienes logramos algún tipo de condenas. Entonces, pero aún así yo reconozco que no se puede decir que España incumplió totalmente. Durante 5 años tomó las medidas, hizo que el señor no se acercara a la señora, hizo las visitas vigiladas. Entonces tampoco hay mucha posibilidad de que eternamente y que todos los casos tengan a trabajadores públicos controlando las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos verdaderamente para que esto cambie? Estos son los casos más extremos, pero además, si hay algo que avanzamos, es que hoy es muy difícil que se cuestione la igualdad. La igualdad, Aide Virgin me decía siempre, ay, Línea, la igualdad ya nos permite, la libertad es el problema. Pero, decía, no, libertad de las mujeres, no. Pero, aún así, ¿qué es lo que nos falta? Tenemos ahora una contraofensiva discursiva muy fuerte, cuestionando a la categoría género, porque finalmente es una categoría analítica que nos permite diferenciar, que nos permitió ver que había todo un sistema autónomo de otros sistemas de dominación, y además con una inmensa ventaja. Género jamás pretendió explicar todas las relaciones sociales ni las relaciones de poder en la sociedad. Somos como las segundas hijas. Eso le encanta a Claudia Anzorena cuando yo digo, dice, claro, no pretendimos, llegamos en cancha ocupada, habían quienes pretendían explicarlo todo. Género no lo explica todo, ¿sí? Explica una parte de las relaciones sociales tan importante que se puede considerar hoy en día teoría, porque se puso a prueba, por lo menos en lo productivo y reproductivo y público y privado, en todo el mundo. Hay investigación empírica que muestra, que explica una parte de las relaciones sociales. Y no es poca cosa, no es poca cosa. Y no solo para las mujeres, sino que otros colectivos encontraron, además, en la categoría género, una explicación para sus propias vidas y para sus reivindicaciones. Por eso lo van a ver, que siempre decía, nosotros nos ponemos bien al lado de las mujeres porque ahí vamos a ir abriendo brecha. Entonces, esto es súper relevante porque hay una avanzada antiderechos que es muy amplia y abarca muchas cosas, desde la inmigración en Europa o la inmigración en Estados Unidos. El discurso antiderechos está creciendo y los discursos antiderechos de las mujeres, yo por eso no trabajo directamente sobre ideología de género, porque sé que es muy difícil desmontar cuando solamente se monta en base a las mentiras. Entonces, que yo me voy a poner a explicar cuáles cosas son universal y particular, que no es el campo, no es ese el campo de debate, sino que es mucho más profundo, porque finalmente tiene que ver con una impugnación fuerte a
la igualdad y la libertad de las mujeres, ¿no? Entonces, que es un cambio en las relaciones de poder fenomenal. Es el cambio, es la transformación más grande que se puede ver, porque esto se extiende en el mundo y hay una capacidad de respuesta. Digamos que durante mucho tiempo teníamos un cierto discurso que se fue instalando. Hoy se puede decir que está más reconocido que nunca, y sin embargo también es mucho más refinado y fuerte todo el tema de los ataques, que vienen con la violencia, pero también en un campo que nos interesa, que es el de la impugnación de todo el pensamiento de la igualdad de derechos, ¿no? De la igualdad de derechos, del ejercicio de los derechos, de la autonomía y del avance en una cuestión muy básica. Chantal Mouffe decía: igualdad y libertad para todos y todas sigue siendo el programa más ambicioso que existe políticamente hablando. Y es cierto, ¿no? Una cosa del siglo XVIII que no terminamos de cumplir. Acá tenemos un tema grande con generaciones nuevas que no necesariamente son más progres. Los milenios famosos, que son más bien conservadores, y justamente uno de los temas es en las relaciones interpersonales. Entonces, esa es una segunda cosa. Voy a decir lo de la democracia paritaria. Yo creo que no es solamente Bolivia, ¿eh? Miren, México, que en los estados federados están haciendo cosas fantásticas, verdaderamente fantásticas, de democracia paritaria. Y voy a volver a unir con violencia. Ellos tienen una comisionada nacional, la Federación de Violencia. Ella tiene la autorización de declarar alerta de género en los estados federados. Entonces, y hace investigaciones. Hoy en día, el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, yo hablé con ella personalmente, es muy joven, además divina, porque le lleva a su hijita a todas las reuniones ahí de gabinete y cosas por el estilo. Entonces, y su hijita es chica, me dice: no nos separamos nosotras todavía, así que está allí y se acepta. Ciudad Juárez es, ustedes saben, un símbolo de esto, por las 400 muertas que no se investigaban. O sea, la policía no les consideraba dignas de ser investigadas sus muertes. Su desaparición simplemente, ¿verdad? Todavía no se sabía ni se tenía. Llegamos al caso Campo Algodonero, acá, y es tan interesante ese caso porque nos permite ver la interconexión, que también es otra de las cosas, entre los sistemas de derechos humanos. Por ejemplo, en la debida diligencia, dice la sentencia de la Corte Interamericana, aunque México no reconoció ni ante la Comisión ni la Corte, sí lo hizo ante el Comité CEDAW, que no tuvo la debida diligencia. Entonces usa la declaración ante un órgano del sistema de Naciones Unidas para aceptar que hubo debida diligencia, no hubo debida diligencia. Entonces, esto es muy importante. Y entonces, esta investigación iniciada y con sentencia, y se tomaron las medidas, me decía ella: no, la mayoría de las muertes no fueron en ese camino a la maquila. El camino a la maquila se consideró que era, entonces había una serie de medidas que no tenían ómnibus ni tenían luces, pero esa maquila en realidad en gran medida estaba vinculada con el narcotráfico. Es una de las cosas que se vio. Entonces, muchas de estas chicas empaquetaban droga, y dentro de ese circuito había círculos de trata de mujeres para trata sexual. La mayoría de las desapariciones fueron en el centro de Ciudad Juárez, y las muertes aparentemente se vinculan que luego de 4 o 5 años de estar ya en la trata, que conocían mucho porque rotaban entre los dos lados de la frontera, entre Estados Unidos y México, entonces allí se establece. Entonces, yo creo que para pensar en democracia paritaria, pues tenemos mucho que aprender de Bolivia, pero Bolivia también está aprendiendo. Por ejemplo, pude participar en un gran evento donde venían una inmensa cantidad de mujeres autoridades locales. Y ellas decían: hay cosas,
porque algunas intelectuales feministas decían son subordinadas a su partido. Algunas decían no tenemos todas las herramientas y los argumentos. Necesitamos mucho más interacción y ahí sí tenemos una obligación. No podemos cansarnos de explicar, de hacer y de trabajar conjuntamente porque estamos aprendiendo. Nadie tiene la democracia paritaria desarrollada. En realidad estamos inventándola, como estamos inventando las medidas contra la violencia y como estamos inventando nuevas medidas en los códigos civiles. Y de nuevo tiene que ser que simplemente tenemos que monitorear y si no funciona, mostrar dónde están las desigualdades o las discriminaciones y volver a comenzar el ciclo, volver a hacer propuestas, etcétera, porque en este terreno no es un terreno donde tengamos cosas demostradas desde hace no sé cuánto tiempo. El terreno de la igualdad y la libertad de las mujeres es un terreno nuevo en la historia de la humanidad y es una transformación muy profunda de las relaciones sociales. Entonces, yo también creo que las leyes tienen que ser pedagógicas, o sea, tienen un rol pedagógico de la ley, es clave. Para mí las leyes contra toda forma de discriminación son leyes que principalmente tienen que tender al debate social, tienen que tender a poder impugnar y visibilizar y aclarar la discriminación. Además, claro, yo siempre digo, no hay un derecho a que me quieran. ¿Sí? Mi suegra no me quiere, y bueno, qué sé yo, jodete. No hay. Sí, hay cosas, la discriminación se maneja en el terreno de los derechos. La discriminación se maneja en un terreno en donde te sacan derecho por el hecho de ser lo que sos. Pero hay cosas que no puede hacer la ley. ¿Sí? La ley no puede cambiarle a un ser humano como vos querés que cambie. Por ejemplo, es lo que es. Lo que puede hacer es proteger tus derechos, tus bienes, la tenencia de los hijos o tu autonomía personal. Pero no puede más allá que eso. Entonces, allí tenemos una serie de cosas que son muy difíciles. E incluso, yo diría que en algunos campos que son sumamente complejos, yo estoy segura que en violencia física es fundamentalmente de hombres contra mujeres, pero en la violencia psicológica yo no estoy segura. No sé cuán investigada está la violencia de las mujeres cuando un hombre no cumple el rol de proveedor o en materia de sexualidad o en otro tipo de campos, ¿sí? Hay un tema allí que puede ser realmente brutal, la descalificación femenina. Entonces, no es que, porque nosotros decimos, bueno, con la violencia física nos devaluamos, es cierto eso, pero también tenemos que poder trabajar ahora que ya avanzamos más sobre otros campos. Y bueno, eso creo que es las afectaciones. Sí, democracia paritaria yo miraría, acaba de salir, le voy a mandar a Diana el link para que les entregue a ustedes una evaluación de la paridad en Costa Rica. En Costa Rica pues se dieron un susto terrible. En Costa Rica tenían 38% en la asamblea con su 40% de cuota y en la primera aplicación de paridad bajaron al 33%. Bueno, es porque tenían un hombre o una mujer en las listas, pero no en los encabezamientos. Y lo que pasó es que entraron 3 partidos pequeños, la Asamblea Legislativa de Costa Rica es pequeña, metieron uno solo y el cabeza de lista en los 3 casos era hombre. Y con eso les desciende. En ese caso no se puede evitar. Bueno, lo que se puede evitar es por lo menos teniendo la mitad de los cargos, porque no es claro diputado por dónde o diputada por dónde va a entrar. Entonces, como presentan en todas las provincias o en los distritos electorales, entonces existe la posibilidad de que sea hombre o mujer. Sí. Exacto, que es lo que hicieron en Bolivia, que tienen 51% en la Cámara de Diputados, aunque en el Senado tengan
tienen 53 en diputados, les da un total 51, porque en el Senado tienen un poco menos. Tienen que figurar en la misma reglamentación de la ley. Sí. Miren. Como fue lo de lugares expectables en su momento con la ley de cupos, ¿no? Que bajan. Claro, tiene que figurar. En el caso de... Voy a contarles otra cosa ahora. Mi profesor siempre hace, ¿verdad? Mi profesor era Dieter Nolen, que es un especialista en sistemas electorales. Entonces, sacamos ya dos ediciones con el Fondo de Cultura Económica del Tratado de Derecho Electoral. Y ahora me dijeron para hacer de una nueva edición. Y el mandato era que ningún artículo tenía que crecer más que el 10%, o sea, no convertir un artículo de 10 páginas en un artículo de 20. ¿Qué me pasa? Que en el artículo de partidos políticos no había problema. Más o menos fue la misma cantidad de páginas, es decir, las condiciones de inscripción, de afiliación y de extinción de los partidos, que era uno de los artículos que estaba a mi cargo. El otro artículo era de derechos de las mujeres, ¿no? El derecho electoral. Solo en los cuadros de los artículos de la ley se triplicaba lo que teníamos antes. Y nosotros estamos trabajando en una ley de varios proyectos de ley de paridad. Claro, pero sí, entonces, claro, empecé a trabajar, inclusive achicaba más los comentarios, pero lo mismo, el volumen de la legislación es muy importante. Yo diría que Bolivia lo que estableció es un verdadero sistema de paridad, porque no se limita a la ley para esos cargos, sino en la ley de participación ciudadana está. En la ley de constitución de las autoridades electorales está también la paridad. O sea, ellos hicieron un verdadero sistema de paridad a partir de su artículo constitucional. Ellos hacen la Constitución y van desarrollando en distintos instrumentos, y entonces eso baja hasta el nivel de las comisiones vecinales, de absolutamente todas las cosas. Entonces, esto es fascinante, y ahí vos te permitís porque tenés un sistema de paridad, que es lo que se está haciendo también en México y la evaluación esta de Costa Rica es muy interesante, porque están viendo cómo se aplica, cuáles son los mecanismos, qué es lo que falla, qué es lo que no falla, etcétera, porque un país relativamente, por supuesto que hay fallas de la democracia costarricense, pero es probablemente uno de los más democráticos de la región. Entonces, esta preocupación, pero tenemos 7 países en la región y tenemos de nuevo las trampas más feas. En Honduras sacaron una ley que distaba de ser un sistema de paridad, sino que decía nomás 50%, y el órgano electoral reglamentará para el año 2016. Y en el año 2016 reglamenta en sistemas de lista cerrada y bloqueada que la paridad, un hombre o una mujer, la lista cremallera, va a ser desde el número 5. Y no había poder suficiente para lograr mejor reglamentación. Entonces, claro, no se puede incluir como un sistema paritario. Bueno, hasta allí entonces creo que está más o menos las cosas que puedo. La cuestión de violencia regional que quedó pendiente, la primera pregunta, no la segunda. Patricia. Bueno, tengo 2 más. Uno era que me decían de la cuestión de autonomía económica. De los artículos de CEDAW, miren, el 13 es el que está poco desarrollado, pero sobre autonomía económica también está el 11, que es empleo, y el 14, que es mujeres rurales. En mujeres rurales el comité incorpora siempre otras mujeres en situación de desventaja, que también afecta. Pero acá lo interesante es que el comité sacó una recomendación general sobre el artículo 14, que es el de mujeres rurales, y es el primer instrumento, si bien sin ratificaciones, por lo tanto lo de vinculante es siempre vidrioso cuando los países no quieren cumplir, porque son interpretaciones del comité sobre la convención.
reconoce como derecho humano el derecho a la tierra. El derecho a la tierra no está reconocido como derecho humano en otros instrumentos. Los pactos DESC son pactos muy débiles en realidad hasta el momento. Y un tema que para América Latina es central es el tema de que, bueno, no sé si saben, pero en México hay mayor concentración de la tierra ahora que antes de la revolución. Sí. Y yo vengo de un país que es uno de los más desiguales en tenencia de la tierra del mundo, ¿verdad? Entonces, y Guatemala, y Brasil, en fin, acá tenemos unos paquetes muy grandes de desigualdades. La otra cosa es que ahí los servicios del Estado, la diferencia urbano-rural, es brutal para los derechos de las mujeres. No tenemos medidas de protección a veces que funcionan en las ciudades, muchísimo menos en áreas rurales, ¿sí? Ahí sí que hay desprotección de policía, de judicatura, de prácticamente todos los servicios que los estados prestan. Las afectaciones del crimen organizado, ¿verdad? Este tema del crimen organizado es algo terrible. Personalmente no tengo ninguna formación para poder analizar adecuadamente las zonas de crimen organizados, porque son otras reglas. Lo que yo sé es que por un lado está creciendo esto y que se rompe absolutamente todas las ideas que previamente teníamos. Y muchas veces, aun cuando se reprima al crimen organizado como tal, estuve el año pasado, en noviembre, en Michoacán. ¿Y cuál es el problema? En la Tierra Caliente, los templarios están presos, o sea, las cabezas de los templarios. La mayoría de los jefes del narcotráfico también. Pero hay en lo que llaman Tierra Caliente, que no es propiamente en Morelia ni en Pátzcuaro, sino en la zona más dura, que pasaron los temas, se hizo demasiado fuerte la cultura de la violencia. Entonces, hay nenitos de 9 años con revólver que trabajan de sicarios y que si la maestra les llega a poner mala nota le dicen te voy a matar. Entonces, o una noviecita de 16 rompió con el novio de 18 y él supuestamente como prenda de paz le mandó una botella de vino y estaba envenenado el vino. Y tomaron ella y 2 amiguitas y otro amigo más y estaban, cuando yo estuve, con el tracto digestivo todo quemado. Entonces, digo eso porque eso va mucho más allá de la dimensión de cosas que estamos viviendo, de violencia convertida en violencia en la sociedad, va mucho más allá de lo que conocíamos como expresiones de violencia. Verdaderamente nos estamos acercando a una cosa que es como terrorífica, que trabajaron los filósofos del siglo XVIII, que es lo que llamaba Hobbes, que era un monárquico estado de naturaleza. ¿Sí? Estamos viendo, inclusive en política, inclusive en mi país hace poco tiempo hemos visto un espectáculo así en el Senado. Esa es una sociedad por derechos humanos. Ese. Y esto es terrible. El riesgo del estado de naturaleza yo creo que tenemos que mirar, y el único que decía que en la naturaleza somos mejores es Rousseau, pero el resto, ni Locke ni ninguno de los demás que se ocuparon del tema, pero creo que tenemos que volver a ocuparnos en este sentido. Tenemos que fortalecer instituciones. Tenemos que fortalecer instituciones, normas, etcétera, porque si no, sí funciona la ley del más fuerte, que puede ser el garrote, que puede ser la tortura, o que puede ser un revólver, o que puede ser cualquier cosa, simplemente somos mayoría. Chao. Entonces, hay un tema allí, una tensión nueva que a mí me asusta mucho, como decís vos, son las sociedades post-derechos humanos. Entonces, es muy duro, es muy duro. A mí me asustó. Hay quien habla de neofascismo también. Bueno, es la antesala del neofascismo.
No. Yo creo que es algo diferente. Piensen ustedes, acuérdense que para analizar... El optimismo, porque Marine Le Pen solo salió segunda, y decía, bueno, qué optimismo moderado. Acuérdense... Pero, no, por 2% está muy repartido. Los 4 tuvieron alrededor de 20, ¿verdad? De los cuales ella queda con 20, digamos. Pero, de todas formas, hay un crecimiento de esto. Es aquello, esa masa grande, disconforme, con un montón de cosas reales. ¿Sí? Si no fuera real, no sería tan embromado, pero hay gente que pierde, y acuérdense que no es la pobreza o la mayor opresión lo que hace que la gente se rebele, sino que es la pérdida. Cuando pierdo es que me rebelo verdaderamente. Entonces, allí tenemos unas cuestiones muy, muy difíciles en política, porque ¿quién votó por Trump? Y votó gente, no ganó en ni una sola ciudad de más de 1 millón de habitantes. Ninguna. ¿Sí? Entonces, uno puede decir quiénes quedaron atrás. La Agenda 2030 dice que nadie queda atrás, pero justamente con quienes sienten que se queda atrás son las que votaban comunistas, votan Le Pen. ¿Sí? Porque las fábricas se cerraron y porque perdieron en el tema de la Unión Europea puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos un tema muy, muy difícil, pero esperemos que se pueda avanzar con eso que siempre queremos, que es más democracia, más igualdad, etcétera. Es muy difícil, o sea, miren, sociedades que son pro inmigración, como Suecia y Alemania, pero tienen realmente a Suecia, ese país de ¿cuántos millones que son? Pocos, 6, 8, 7 millones. Llegaron 160.000 personas en los últimos 2 años. ¿Sí? Irrumpieron, digamos. Entonces, no es fácil. Y mantener su sistema de seguridad social y mantener sus cosas es extremadamente difícil esto. Pero Arendt decía, no podemos calificar con conceptos viejos fenómenos nuevos. Entonces ella, antes de llamarle totalitarismo al nazismo y demás, esperó poder entender, desagregar, ver qué era esto, cómo funcionaba, para poder decir, bueno, este es el control total de la sociedad, es totalitarismo. Entonces nosotros tenemos que estar como muy atentas hoy para entender este movimiento. Nuestra región, en ese caso, sí tenemos estos temas de la violencia y tenemos una serie de agresiones que son, digamos, todavía más tradicionales. ¿Sí? No tenemos estas expresiones, pero, bueno, cuando yo vi el funcionamiento de la Cámara de Diputados del Brasil, francamente, dije, esto es bastante peor de lo que yo suponía como cultura política. Sí. Es lunes. Y eso que yo soy optimista. No, pero en serio, estoy hablando del impeachment de Dilma. Es verdad, sí, claro. Ay, pobre. No. Una energía utópica para que podamos... Bueno, no, yo creo que... Miren, lo que yo digo es, vamos adelante, en realidad vamos ganando, vamos inventando, y ese poder conquistado es el mismo que nos trae nuevas reacciones en contra. Finalmente es eso, tenemos que saber. Yo me acuerdo cuando en la dictadura de Stroessner, nosotros en el centro que trabajo éramos asesores del movimiento intersindical de trabajadores, asesores de 2 organizaciones campesinas, parte del movimiento feminista, y bueno, lógicamente y de repente teníamos ataques brutales. Y decíamos, pero ¿por qué si nosotros tanto estábamos trabajando para todo el mundo? Y no, porque era un sitio de poder, a pesar de que no veíamos, no era el poder del Estado, era contra el poder del Estado. Pero entonces, estas son las cosas, estos son los riesgos que nos enfrentamos con todo lo que conquistamos, con el nuevo lugar que tenemos en la sociedad y que tienen las mujeres. Entonces, claro, es brutal porque es algo absolutamente nuevo
el que nosotras estemos en otra posición con un nivel alto de participación política, por ejemplo, con una posibilidad de toma de decisiones. Y en eso sí tenemos responsabilidades distintas y también riesgos y ataques diferentes. No podemos ser ingenuas. No podemos. Pero creo que tampoco nos podemos dar el lujo del pesimismo. No, yo no soy pesimista, eso es lo más divertido. Es el realismo lo que nos pone pesimistas. No, yo no soy pesimista, solamente que tenemos que reconocer cómo son los fenómenos. A la conquista no podemos decir, bueno, yo soy inimputable. No, ni tengo la verdad, ni la gente me va a aplaudir siempre. No es así. Ni los logros se sostienen solos. De ninguna manera. Porque me parece que parte de lo que María Elena está señalando son esos retrocesos, ¿no? Y también Pila, esos retrocesos con respecto a derechos que parecían ganados y que el sistema se ocupa de... Pero yo que soy un ejemplo de vejez, digamos, De larga trayectoria. lo digo seriamente. Pero él estaba levantando la mano. Que viví la guerra, que viví tantas cosas, el avance y la consideración. Cuando yo me casé, no, determinados actos tenía que firmar mi marido, o sea, los avances son muy grandes. Lo que pasa respecto al optimismo, yo creo que es más sano, hemos sido muy ingenuamente optimistas, pero creo que no me arrepiento, porque confiar en el ser humano un poco y el optimismo, si no, ¿cómo vivimos? Y se logró muchas cosas. Claro. O sea, que siempre somos ambiciosas, queremos más siempre. Y además conservar lo que se tiene. Pero es la situación esa del mundo. Por favor, a ese señor que hace rato está levantando la mano. Yo me agradecí. Muy cortito, no quiero demorar demasiado a la gente. Simplemente una reflexión. A mí lo que me desvela y me preocupa desde hace mucho tiempo es la brecha, perdón que use esta palabra ya demasiado remanida últimamente, pero la enorme brecha que estamos viviendo actualmente entre lo que son estos avances optimistas, institucionales y ganar derechos constantemente, con lo que veo yo como un retroceso cada vez más fuerte en el ámbito cultural. Yo creo que la batalla cultural, la batalla de género en el ámbito cultural, estamos retrocediendo cada vez más mediáticamente. El rol de la mujer está más denostado y más minimizado. Los hechos de violencia, la verdad que los vivimos simplemente con un enfoque unilateral vinculado a la violencia. Todos los medios se escandalizan por los hechos de violencia a diario, pero ninguno lo vincula directamente a una cuestión de igualdad. Todos lo vinculan simplemente a una cuestión de represión penal, de falta de sanción por parte del Estado, pero ninguno lo vincula a la cuestión de igualdad de género. No se discute, sigue siendo el presentador de noticias viejo con la mujer linda al lado que presentan y se escandalizan de la noticia para después pasar a otro tema y que la chica hermosa presente alguna notita de algún perrito simpático en el noticiero y algo por el estilo. Nos estamos dando el lujo, después de años de lucha feminista, de algo que usted acaba de mencionar y que a mí me preocupa muchísimo, es tener una nueva generación que son los millennials, que la mayoría de los estudios dicen que en cuestiones de género son muchísimo más conservadores que la generación actual. Y esto implica que la batalla cultural, que para mí es mucho más importante que la batalla institucional en algún punto, la estamos perdiendo de alguna manera y estamos teniendo un retroceso muy fuerte y no hay las mismas manifestaciones pidiendo la sangre del hombre golpeador, pidiendo la implementación de la ley de educación sexual en las escuelas. Y a nadie le desvela que no haya una ley de educación sexual integral que no se aplique efectivamente, y es la base y es el reaseguro para criar, por decirlo de alguna manera, generaciones con pensamiento de igualdad de género, de alguna forma. Sí. Perdón por... No, yo estoy de acuerdo contigo, pero no en todo. Yo creo que, por ejemplo, bueno, en el caso de Paraguay, hasta hace 2 años había periodistas que hablaban de crimen pasional todavía. ¿Sí? Hoy hablan de feminicidio, de violencia de género o violencia contra las mujeres. Entonces, yo sí creo que hay un aumento
la idea de la igualdad está. O sea, pararse a alguien a decir, bueno, si lo hace, es repudiado. No es posible con esa impunidad que decían Schumpeter y qué sé yo, un montón de gente importante, se oponían, éramos nomás inferiores, no sé qué cosa, que el cerebro, que no sé qué más. Y entonces, yo creo que esta idea, que la igualdad importa entre diferentes, eso está, ¿sí? Y no es poca cosa. Sí creo que tenemos que hacer, inclusive entre los millennials, es cierto que pueden llegar a tener algunas cosas, que es lo que están mostrando las investigaciones, ciertos valores, división sexual del trabajo, pero por otra parte es muy difícil que digan las niñas no van a la universidad. O sea, no es así. Creo que tiene otras características. Y hay disputas que simplemente hay que dar. Lo que no podemos hacer es cansarnos, ¿saben? Es una joda, porque yo la verdad es que a veces tengo ganas de cansarme un poco, pero no tenemos que cansarnos de hablar, de explicar, de dialogar, de aprender y de explicar 1000 veces las cosas, porque es cierto, hay un tema allí que es duro, pero creo que las instituciones y las posibilidades del Estado como ningún otro, no hay. Yo hace muchos años escribí una cosa que se llamaba Tejiendo Poder, tejiendo encajes de poder y poderes, y veía Foucault y Maquiavelo. Y la verdad es que el Estado tiene una influencia que ninguno de los poderes micro tienen, ¿sí? Es un campo, pero obviamente no es todo el campo, no es todo el campo. Y creo que tenemos mucho más posibilidades de difusión que antes. Ahora, hay cosas que yo no puedo, no sé qué se hace ante el crecimiento de las iglesias. En ese proyecto en el Paraguay de enmienda para la reelección, metieron de paso cañazo el levantamiento de la prohibición de que clérigos de cualquier religión o ministros se presenten a elecciones. Incorporaron eso, así, y encima quieren decirnos que no afecta al Estado laico. O sea, digo porque no es poca cosa, hay una serie de elementos que están presentes, pero creo que nunca, eso Miriam Krause decía, para las mujeres todo tiempo pasado fue peor. Entonces, bueno. Muchas gracias, Lina. Les recuerdo que mañana a las 9 de la mañana comienzan las jornadas donde Lina está como especial invitada en el Tribunal Superior de Justicia. Van a ser en el aula del Centro de Formación Judicial, que es en Bolívar 137. 77. Bueno, Bolívar 177, primer piso, ¿no? Segundo piso. A mí me llevan, gracias. ¿Bolívar cuánto? 177, segundo piso. Es igual. A las 9 comienza. Entre Irigoyen y Alsina, igual. Bolívar y ahora